Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Eh, bueno, quiero darles una bienvenida y un agradecimiento por estar aquí con nosotros en esta hora para disfrutar de este tema tan importante para todos los que nos gusta el emprendimiento, el marketing, en nuestras propuestas para desarrollar emprendimientos es una clave, definitivamente. Y aquí nosotros vamos a desarrollar básicamente los elementos sustantivos de un plan efectivo de marketing. Y, por supuesto, cuáles son las claves para que ese plan definitivamente pueda darnos los resultados que estamos esperando, especialmente cuando estamos con emprendimientos tecnológicos. Bien, mi nombre es Eldon Cadwell Marín. Yo soy catedrático de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería Industrial. Me encanta trabajar los temas tecnológicos como robótica, como visión por computadora, inteligencia artificial, sistemas ciberfísicos especialmente. Y bueno, me he dado cuenta que cuando uno trabaja con estos temas que de repente son tan apasionantes desde el punto de vista tecnológico, dejamos de vista un poco lo que es las variables sustantivas para que esos desarrollos tecnológicos realmente tengan impacto, ya no solamente en la sociedad y en los estilos de vida, sino que también de alguna manera puedan ser eh, sostenibles desde un punto de vista financiero. Eh, pues bien, nuestra agenda va a estar guiándose hacia los elementos que constituyen esa efectividad en el plan de marketing y, por supuesto, qué es lo que le da una formalidad, cómo se construye ese plan. Vamos a pasar por las nuevas habilidades de lo que significa una mente emprendedora y dentro de esas habilidades vamos a hablar de pensamiento estratégico y cómo es importante a la hora de trazar estrategias, primero pensar en el plano táctico. Por otro lado, vamos a ordenar nuestras ideas por medio de nuestra estrategia mercadotécnica en un plan, básicamente en un plan de acción de, de mercadeo. Y posteriormente, pues veremos un repaso de cuáles son los elementos que en la práctica ya tenemos que tomar en cuenta como lección aprendida. Quiero decirles que, bueno, este tema yo lo he desarrollado muchísimo a nivel empresarial, ya no solamente desde el punto de vista de darle una viabilidad eh, funcional a las tecnologías en las cuales he tenido la oportunidad de participar, sino darle una viabilidad mercadológica. Eso me inspiró y me motivó a desarrollar una publicación, un libro que se llama Mercadotecnia de Productos y Servicios Sociales, Principios Tácticos y Estratégicos, porque a mí me parece que hay que pensar en la variable social desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista de las personas. Porque todas las tecnologías que vamos a desarrollar de alguna manera tienen que ser eh, adoptadas, tienen que ser entendidas, tienen que ser de gran valor para las personas. Y desde ahí que pues entonces tuve esta motivación. Aquí les dejo la referencia de lo que sería este libro editado por la Universidad de Costa Rica y posteriormente les voy a dar el link por aquellas personas que quisieran tener acceso a esta publicación. Pues bien, comencemos. Tenemos que nuestras habilidades deben ir enfocadas no solamente hacia la parte de desarrollo técnico y tecnológico de nuestros productos y servicios, sino de alguna manera, pues también tenemos que desarrollar lo que podemos llamar un pensamiento mercadológico. Y eso es parte de lo que a mí me gusta llamar la mente emprendedora. Pero todo comienza con el concepto de qué es esa mente mercadológica, qué es esa mente de marketing. Bien, el marketing es un área del saber, es una ciencia y disciplina que se traduce también en un oficio. Y a mí lo que me gusta resaltar es que cuando hacemos marketing estamos pensando en la satisfacción, satisfacción de clientes en perspectiva y desde el punto de vista de sus deseos, desde el punto de sus necesidades. Y estos clientes, consumidores, van a tener una pertenencia a un grupo objetivo. De ahí que entonces nosotros vamos a decir que cuando hacemos marketing, lo que estamos haciendo es desarrollando actividades para facilitar una relación de intercambio entre quien ofrece una solución, una oferta de producto o servicio con respecto a aquella persona que está dispuesto a realizar el intercambio porque ve que aquella propuesta de oferta tiene valor y puede satisfacer necesidades y deseos. Eh,
Como proceso, la mercadotecnia sigue una serie de pasos relativamente sencillos en cuanto al concepto, pero que no es tan fácil trabajar en ellos desde un punto de vista práctico. Primero, ver las oportunidades y esto conlleva pues prácticamente una unión con la actividad de investigación de mercado. Cuando pensamos entonces en desarrollos tecnológicos en nuestros emprendimientos, pues lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene sentido aquel desarrollo desde el punto de vista de una necesidad. Eso lo vamos a desarrollar por medio de un proceso de investigación, para después, con este análisis de oportunidades y una investigación del mercado con relación a esas oportunidades, pues crear estrategia. Esas estrategias nos van a llevar a actividades que vamos a llamar tácticas, que van orientadas hacia el cumplimiento de esas acciones grandes de estrategia. Y finalmente, pues lo más importante que es la ejecución con su control o seguimiento. Comencemos con la primera fase. La primera fase es de análisis de oportunidades y de investigación de mercado. Para eso voy a poner el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en el contexto. Hoy estamos viviendo en lo que se ha dejado llamar Industria 4.0, en alusión a los cambios tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia, desde los 1700 hasta nuestra época hoy, en donde hemos pasado por diferentes revoluciones industriales, desde una revolución inicial basada en el control de energía térmica, mecanización, hasta lo que hoy estamos viviendo, que es una revolución en los sistemas y básicamente en sistemas ciberfísicos. Esos sistemas ciberfísicos creándose cada vez más hacia lo que podemos llamar sistemas inteligentes autónomos. Pues bien, esos sistemas ciberfísicos no es otra cosa que el aprovechamiento de las tecnologías para interconectar, para visualizar y también manejar de forma, eh, digamos, de una forma unificada y con interoperabilidad, objetos en el mundo físico. Y cuando digo objetos, es toda clase de eh, objetos, inclusive objetos vivos o seres vivos. En este caso, nosotros mismos, animales, material biológico, etcétera, puede ser convertido en, digamos, en un elemento ciberfísico. Para eso necesitamos entonces una interconectividad, necesitamos sensar, necesitamos tener información que vaya, por ejemplo, a una aplicación cibernética. Lo más común hoy en día es trabajar con una aplicación en la nube, tener acceso a esa aplicación y, por supuesto, visualizar, donde, pues, por eso es que tenemos con tanta... eh, 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 con tanta inversión y tanto desarrollo tecnológico, todo lo que es el tema de virtualización, creación de metaversos y sobre todo metaversos con gemelos digitales. Eh, Bien, todo esto para decir que nos ha dado la oportunidad de crear tecnologías para una gran cantidad de aplicaciones, vamos a decir que aplicaciones inteligentes autónomas, tanto espaciales como industriales, como en el ámbito de la salud, por ejemplo, robots asistentes ciberfísicos en operaciones, como para la entrega en logística o para la, podríamos decir, asistencia robótica, eh, como para también elementos de manufactura. Todas estas que tenemos aquí son aplicaciones, pero esas aplicaciones no se van a consolidar en la vida cotidiana, no se van a consolidar en la humanidad hasta que no tengan también un contenido mercadológico. Y ese contenido mercadológico pasa por una necesidad satisfecha y por una relación de intercambio. Hasta que no ocurra eso, pues muchas de estas aplicaciones tecnológicas van a quedar en el ámbito que yo puedo llamar nice to have. Es decir, muy bien, muy excelente, podemos hacer ciertas cosas, pero todavía no tienen un mercado. Por lo tanto, debemos ir hacia esos mercados y ver cómo esas necesidades se pueden convertir específicamente en una oportunidad de negocio. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si para nuestra aplicación tecnológica realmente tenemos a un cliente que está dispuesto, una persona que está dispuesta a una relación de intercambio y esa relación de intercambio típicamente tiene un costo, tanto un costo para aquella persona o un costo social, pero tiene un costo. Eh, Ahora bien, ¿quién es ese cliente? Ese cliente o esa persona que vamos a llamar cliente, en realidad es un grupo.
o puede ser una sola persona, pero también puede ser un grupo en donde vamos a estarla llamando una unidad total de decisión o de adopción. ¿Qué es una unidad total de decisión o adopción? Por ejemplo, tenemos tecnologías en donde quien usa la tecnología no necesariamente es quien paga la tecnología. Por ejemplo, imagínense ustedes que tengo un servicio de entrega, por ejemplo, con drones, y quien necesita el servicio, por ejemplo, son estudiantes de primaria o secundaria para X tipo de producto o servicio, digamos, libros de una biblioteca, para decir algo. Pues en ese servicio de entrega, probablemente aquel niño o aquella adolescente no es el que tiene el poder de pago, por ejemplo, para ese producto o servicio. Entonces ahí tenemos una persona que es la que se beneficia de que el producto o servicio, pero no es la que tiene el poder de pago. Pero por otro lado, hay personas que son las que realmente influencian en la decisión o toman la decisión. Aquel niño o adolescente probablemente tiene la necesidad, necesita una entrega en su casa por medio de un robot, por ejemplo, pero quien toma la decisión por aquel producto o servicio probablemente son sus tutores, ya sea padre, madre, abuelo, abuela, etcétera. Bueno, la persona que está a cargo de aquel niño, niña o adolescente. Entonces tenemos otro actor dentro del proceso mercadológico y es quien toma la decisión o influencia en la decisión. Entonces, como tenemos diferentes personas en ese grupo de tomar una decisión sobre una relación de intercambio, tenemos la persona usuaria, tenemos la que influencia la decisión, tenemos la persona que toma la decisión específicamente, o la persona también que paga por aquel servicio. Es decir, tenemos que analizar entonces a nuestro cliente como un grupo de toma de decisión o de adopción de nuestra tecnología o producto tecnológico. Eh, y bueno, vamos a notar que para poder facilitar esa relación de intercambio tenemos que involucrar a otros actores. Ya no solamente entonces el cliente beneficiario eh, o con poder de pago o consumidor o que simplemente influencia en la decisión de compra, sino tenemos también los canales de acceso. Entonces, los canales pueden ser digitales, los canales pueden ser puntos de venta o los canales en este caso van a ser un proceso, como el ejemplo que puse, un proceso de entrega en puerta por medio de una tecnología, ya sea un dron o ya sea un robot. Ahí tenemos entonces la perspectiva de los canales. Esos son, digamos, todos los involucrados en un proceso de acceso y de entrega. Por otro lado, tenemos a la organización como tal, quién es el que planifica, quién es el que controla, quién es el que opera, quién es quien produce aquel producto o servicio, en este caso una entrega robótica. Eso sería entonces otro actor que sería la organización. Podemos tener aliados, entonces también como actores clave, y esos aliados pues están en la figura de personas que nos pueden facilitar el proceso de entrega o organizaciones que nos ayudan a comunicar. Pueden ser organizaciones del entorno que también nos brindan información, o que nos brindan un servicio subcontratado, por ejemplo, algún tipo de transporte. Esos serían, digamos, los actores aliados en nuestro proceso, en este caso de producción, de entrega y de comunicación. Y finalmente, no podemos dejar de pensar que no estamos solos en el universo. Definitivamente hay más gente pensando en lo mismo que yo estoy pensando, hay más gente también desarrollando las tecnologías que yo estoy pensando en desarrollar o que estoy desarrollando, y por otro lado ya hay actores que vamos a llamar competidores que están ofreciendo sus productos y servicios. Bien, tendrán fortalezas, tendrán debilidades, ya podrán tener alguna un market share o una participación de mercado y tenemos que entonces dimensionarlos en ese sentido y por supuesto tienen una posición. Si ya están en el mercado y están desarrollando ese producto o servicio, nosotros estamos entrando apenas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es pues prácticamente seguir a ese que ya tiene una posición y esa posición puede ser de líder, por ejemplo, o una posición de pequeño productor, pero que protege un territorio, un segmento de mercado. Bien, los competidores podemos clasificarlos en competidores directos, que son aquellos competidores que ya están desarrollando un producto, servicio o una solución tecnológica como la que nosotros estamos desarrollando. Puede ser indirecto
y son aquellos competidores que no están desarrollando una solución tecnológica como la que nosotros ofrecemos, pero que están solucionando la misma necesidad o el mismo deseo de alguna otra forma. Puede ser una forma tradicional, una entrega, por ejemplo, humana, tipo motociclistas, ¿verdad? Por otro lado, podemos tener competidores sustitutos. Esos competidores sustitutos, pues, se refiere a que nuestro producto o servicio puede ser sustituido por otro que tiene otras características y no son exactamente iguales a lo que nosotros andamos buscando, pero de alguna manera sustituyen en la necesidad. Aquí, pues, ejemplos claros, por ejemplo, es en lo que se llama el mercado de las bebidas, en donde, por ejemplo, el agua no es un refresco, pero compite con los refrescos en términos de saciar la sed y en términos de darnos, digamos, una satisfacción, por ejemplo, en un día muy soleado, en términos de nuestra necesidad de líquidos o de hidratación. Y por otro lado, pues también tenemos competidores potenciales. Son aquellos competidores que todavía no están vendiendo una sola unidad o que todavía no tienen capturado el segmento en el cual nosotros estamos posicionados o al cual queremos ir a posicionarnos, pero potencialmente podrían ser aquellas personas que nos van a quitar clientes o nos van a fragmentar una posición o una participación de mercado que ya nosotros podamos tener. Esos son los competidores potenciales. Bien, me quedo aquí un rato porque es muy estratégico que cuando nosotros pensemos en nuestra solución tecnológica, cuando pensemos en nuestro producto o servicio, con EI, con IoT, por ejemplo, pensemos básicamente qué opciones de competencia ya tenemos accesibles en el mercado y de esa manera, pues entonces tendremos competidores potenciales o que sustituyen o que de alguna manera compiten indirectamente o inclusive de forma completamente directa a mi solución. Pues bien, hasta aquí, entonces, con esa exploración de oportunidades, y si tengo que ir por esos clientes potenciales, preguntarles, observar su comportamiento, hacer pequeños experimentos, tener grupos focales en donde yo puedo conversar con posibles clientes potenciales y exponerles mi idea o exponer un prototipo, etcétera. Después de eso, ya tengo que tomar decisiones estratégicas y esas decisiones estratégicas se pueden llamar estratégicas mercadológicas. La primera es hacia qué grupo objetivo voy a dirigirme. En este sentido, puedo tener una demanda totalmente masiva o puedo tener una demanda selectiva, que se llama selectiva. Las demandas selectivas están expuestas a lo que llamamos segmentación. Vamos a buscar entonces una segmentación de tipo demográfica, es decir, vamos a comenzar primero en área rural o vamos a comenzar primero en ciudad o vamos a comenzar primero en un país, en una región, etcétera. Bueno, tenemos características demográficas eh, como geográficas o demográficas, como puede ser grupos de edad. Podemos tener variables eh, eh, en cuanto a el tipo de posición social o grupo social al cual pertenece. Eh, Esos serían, digamos, variables demográficas. Podríamos tener otras variables como variables psicográficas o diagramas o variables sociales que tienen que ver más con el comportamiento de nuestro grupo objetivo o que tienen que ver también con sus formas de pensar, sus creencias, grupos o culturas étnicas. Todos estos elementos nos pueden servir para crear entonces una segmentación y esa segmentación la vamos a querer asociar a lo que nosotros estamos ofreciendo, que sería la oferta de producto o servicio. Quiero decir que esto es una sola decisión mercadológica. He notado que a veces queremos de forma reduccionista apuntar a que el mercadeo es segmentación. Y aquí pues tenemos, por supuesto, la segmentación es muy importante porque nos dice hacia cuál terreno mercadológico me voy a dirigir, pero es solamente una segmentación. Tenemos que pensar también en los procesos de entrega o acceso este, y los canales, todo tipo de canal. Es decir, pueden ser canales totalmente digitales, pueden ser canales en mundo físico, puede ser multicanal, que refiere específicamente a un canal en donde podemos tener una experiencia primero digital y después una experiencia en mundo físico o al contrario,
o podemos tener diferentes tipos de experiencia para poder llegar nosotros a tener nuestro producto o servicio en las manos. Por ejemplo, la experiencia de compra en una plataforma digital, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener probablemente un canal eh, multicanal, llamado multicanal, de mundo físico y mundo virtual. Ok, por otro lado, pues también tenemos muy importantes decisiones estratégicas que tomar sobre lo que vamos a llamar la propuesta de valor. Eh, y específicamente tenemos que buscar cuáles son los beneficios esenciales que crean valor. Pues para esto podemos usar modelos como el de Galen Business Model, en donde tenemos una relación entre esos beneficios que crean valor, la entrega, que ya mencioné, que puede ser por medio digitales o físicos o mixtos. Y por otro lado, la relación valor-entrega con estos tres elementos que sería el quién, que sería nuestro grupo objetivo, esa unidad total de decisión, el qué, que estaría referido a nuestra oferta como tal, el cómo, que estaría referido a los procesos de entrega y el costo, evidentemente. Y todo esto debe estar bajo una perspectiva de crear también valor económico. Y ese valor económico, pues, desde el punto de vista de la rentabilidad, es decir, el ROI, rentabilidad sobre la inversión. Y aquí hablando de ROI, como la utilidad neta que yo pueda lograr dividido entre la inversión. Ok, estos tres elementos deben ser, digamos, cruciales a la hora de ser tomados en cuenta en la creación de una estrategia mercadológica. Hablemos un poquito más sobre la propuesta de valor y los beneficios desde el punto de vista mercadológico y que suelen ser bastante atractivos para lograr o facilitar esa relación de intercambio. Están en esta clasificación. Por un lado, lo que son los beneficios de forma o ejecución. Bueno, ejecución aplica mucho, por ejemplo, a apps, a la tecnología como tal, que sea amigable con el usuario, que sea limpia, que sea segura, de acuerdo a buenas prácticas, por ejemplo, de higiene digital. Bien, estos beneficios son los que están inherentes a nuestro producto como tal o a lo que significa aquel producto para las personas en perspectiva que van a ser nuestros clientes o usuarios. Y son fuente permanente de innovación. Entonces, muchas veces en nuestros emprendimientos nos concentramos demasiado o muchísimo en los beneficios de forma o ejecución y dejamos de vista otros tipos de beneficios que podrían ser inclusive la clave para generar el pedido. Vamos a ver, el otro beneficio mercadológicamente muy potente son los del lugar y tienen que ver con la accesibilidad de productos y servicios. Entonces, si tenemos una plataforma, por ejemplo, de transporte, en donde yo ya no tengo que ir a cierto lugar o una parada, por ejemplo, donde están los elementos de transporte, donde están haciendo fila, por ejemplo, esos elementos de transporte, eh, en algunos países, digamos, pueden ser los llamados tuk-tuk, como en Tailandia, por ejemplo, o el clásico taxi. Ya no tengo que ir a aquel lugar para conseguirlo, sino que tengo una app que me lo trae a donde yo estoy. Bueno, ahí tengo claramente un beneficio de lugar. Si tengo una entrega en casa, tengo un beneficio de lugar. Y así sucesivamente puedo pensar en diferentes tipos de ventajas que puedo tener con respecto al beneficio de lugar que tiene que ver básicamente con la accesibilidad al producto y servicio. Tengo también beneficios de tiempo que tienen que ver con el momento en que se necesitan los productos. Por ejemplo, lo clásico, si tengo un servicio que ahorita es de horario limitado y lo puedo expandir con una tecnología 24/7, por supuesto que ahí tengo un beneficio de tiempo que puede ser la razón fundamental para su adopción. Y finalmente, a veces no pensamos en el beneficio de posesión y tiene que ver con la propiedad propiamente de los productos y servicios. ¿Cómo es que voy a tener el derecho de uso y por otro lado también hasta de tomar decisiones sobre la tecnología que estoy adquiriendo o el producto o servicio que estoy adquiriendo? Voy a poner un ejemplo. En el caso de aplicaciones, cómo es el esquema de licenciamiento, cómo es el pago de ese licenciamiento. Eh, ¿Se puede alquilar la tecnología? ¿No se puede alquilar? ¿Y qué derechos tengo yo sobre el uso de la tecnología si alquilo o no alquilo? O si adquiero la licencia. Ese tipo de decisiones deben estar también
pensadas alrededor de lo que es la oferta de producto o servicio. Y muchas veces desarrollamos la tecnología, desarrollamos el software, desarrollamos la plataforma IoT y no pensamos en cuál va a ser, digamos, el esquema de pago contra derechos que tienen nuestros consumidores y lo que ellos pueden hacer con ese derecho. Muy bien, hasta aquí entonces estamos hablando de la primera perspectiva de nuestro proceso mercadotécnico, que es el análisis de oportunidades. Aquí, pues, competencia, lo que ofrece la competencia, sus fortalezas, debilidades. Por otro lado, lo que yo estoy pensando con la tecnología desde el punto de vista de beneficios, como ahora lo acabamos de ver. Y por otro lado, la naturaleza, el pensamiento, la forma de comportamiento, la necesidad, deseo propiamente de nuestros clientes y consumidores. Con ese análisis en mente, nos vamos a la segunda fase. La segunda fase es la creación de estrategias. Y aquí, pues, entonces tenemos que aplicar el pensamiento estratégico y básicamente el mensaje central es, cuidado, no es la estrategia, después la táctica. Yo aconsejo muchísimo que pensemos primero en la táctica. Bien, entonces, lo tradicional, digamos, la teoría nos dice es que vamos a crear una gran estrategia, por ejemplo, una estrategia de comunicación masiva o una estrategia de marketing digital o una estrategia centrada en promoción o una estrategia de posicionamiento de marca, es decir, que aquel producto o servicio se vea como algo muy elegante o que resalte el estatus, o algo, digamos, que va dirigido a un grupo muy selectivo y yo me quiero sentir especial dentro de ese grupo selectivo y por eso prefiero aquel producto o servicio. Bien, puedo pensar en esas cosas, pero primero tengo que ir a conocer el terreno. Tengo que conocer cuál es el patrón de competencia, cuáles son los esquemas de pago, cómo piensa realmente y qué comportamiento tiene nuestro consumidor o nuestros beneficiarios o aquellos que influencian en la decisión de compra o inclusive que tienen el poder de pago. Bien, aquí nuevamente les digo, esto está mejor explicado, digamos, en muchos libros que podemos encontrar y también material y guías mercadológicas. Yo les dejo aquí la referencia para que puedan profundizar en este tema, en esta última publicación que he tenido la oportunidad de hacer. Bien, pero antes de esto, antes de pensar en la estrategia, vamos a pensar en qué debo ir desarrollando para que esa estrategia, digamos, pueda surgir. Aquí, vean qué interesante lo que tenemos y eso lo voy a enfocar especialmente en startups y en emprendimientos que están surgiendo o que están en una primera fase de desarrollo. Hay mucha investigación alrededor de cuáles son las causas de fallo. Por ejemplo, aquí esto es una referencia que puedo dejar aquí también en esta presentación. Eh, y en estos tipos de estudios nos dicen, digamos, cuál es la esperanza de vida que tienen nuestros startups. Por ejemplo, vean lo que está sucediendo en Europa. No vamos a ver país por país, pero sí podemos ver que eh, tenemos que en porcentaje de los startups por los diferentes países andan alrededor, así en términos generales, en una franja entre el 40 y el 60% el nivel de sobrevivencia a 3 años. En el primer año tenemos muchísimo más, digamos, estamos en la franja de 60-80%. El primer año, digamos, podemos sobrevivirlo sin problemas, pero ya tenemos más problemas cuando vamos a los 3 años y aún más, la franja más azul es la de 5 años. En la de 5 años ya bajamos a un 40%. Eso quiere decir, vean ustedes que en promedio vamos a estar con que de cada 10 startups, realmente vamos a tener un promedio de 3 que van a sobrevivir los 5 años. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos una esperanza de sobrevivencia relativamente baja? Y estamos hablando de Europa. Si estamos hablando de Latinoamérica, podemos ver que de 3 de 4 emprendimientos, o sea que ya no estamos hablando entonces en la franja del 80%, por ejemplo, que está en Europa, 80% sobrevive el primer año. En el caso nuestro en Latinoamérica, un estudio como este de Rockstart, de por qué fracasan nuestros startups, al 2023 encontramos que 3 de 4, es decir, el 75% de los emprendimientos no sobreviven el primer año, versus Europa, donde tenemos ahí en la franja del 60 al 80% que sí sobreviven. En este caso,
Es casi que esa franja la que no sobrevive. Y solo uno de 10, o sea, solo un 10% sobreviven al año quinto. Es decir, estamos bastante por debajo de, por ejemplo, los startups en Europa. Ahora, principales razones. Vean qué interesante. Aquí estoy marcando varias de las razones desde el punto de vista de los fundadores, es decir, de aquellos que participan desde, en junta directiva y también como desarrolladores principales. Y por otro lado, simplemente desde la perspectiva de los accionistas. Interesante que para los inversionistas, los que ponen solamente el dinero y no están tal vez tan involucrados en los procesos de la compañía, ellos ponen un gran porcentaje en una falta de correspondencia del producto con el mercado. Vean qué interesante. Los beneficios que pensamos, la tecnología que pensamos, no están haciendo match, no están alineados con un grupo objetivo y ese grupo objetivo necesariamente, probablemente quiere satisfacer sus necesidades y deseos de una manera diferente o no lo hace correctamente con nuestro producto o servicio. Es un punto, digamos, bastante interesante. Esa misma categoría de falta de correspondencia de nuestro producto en la necesidad de mercado con un mercado meta es un 85% desde el punto de vista de los fundadores. Ven qué interesante. Entonces, lo que estamos hablando definitivamente es algo crucial para el éxito de nuestros emprendimientos. Y por otro lado, eh, pues hay otros factores como el equipo de socios, falta de visión compartida, pero aquí quiero mencionar desde el punto de vista de los fundadores, vean qué interesante, ventas es el otro elemento que podemos asociar a nuestra estrategia y tácticas de marketing. Ventas, casi un 50% es de causa de fracaso, del por qué solo uno de 10 sobrevive en los 5 años o inclusive tenemos que uno de 4 sobrevive el primer año. Ven qué interesante. Otro asunto es un asunto de oportunidad que es el timing, otro elemento importante también a analizar en el proceso mercadológico. Bien, se han hecho estudios para asociar qué es lo que pasa, por qué es que tenemos poco fitness, digamos, o market fit entre producto y necesidad de mercado, y por otro lado, por qué tenemos deficientes estrategias mercadológicas, por lo tanto, tenemos problemas de ventas eh, eh, como causa de fracaso. Bien, hay una gran cantidad de habilidades que están asociadas a, a, a fracaso o, o digamos a obstáculos para llegar a consolidar nuestra solución tecnológica en un mercado. Hay una gran cantidad, vean ustedes ahí, adaptarse a situaciones nuevas, empatía, eso desde el punto de vista de los fundadores o emprendedores. Tolerancia a la frustración, creatividad, asertividad. Bueno, pues aquí podríamos hablar de muchísimas de estas habilidades, pero yo me quiero centrar en una que aquí no está tan fuerte, pero que es definitivamente una habilidad central para que nosotros podamos tener éxito en nuestros emprendimientos. Y es lo que tienen en común estos personajes que tenemos aquí. Vean ustedes aquí, por aquí tenemos a personajes de aplicación militar. Por un lado, tenemos Sun Tzu, el mismo Napoleón, Maquiavelo, eh, bueno, todos esos son estrategas militares que tuvieron una gran influencia a nivel histórico desde el punto de vista de estrategia militar. Pero cuando vamos a ver lo que vemos en los negocios, vemos a gente como Buffett, como Jobs, como Michael Dell, Bill Gates, Bezos, Elon Musk. ¿Qué tienen todos estos en común? Bueno, lo que tienen en común es que tienen pensamiento estratégico y el pensamiento estratégico les hace ver de una forma diferente la actividad central que van a buscar. Entonces, aquí cuando hablamos de un pensamiento estratégico, estamos hablando de unir las partes de lo que está sucediendo en la realidad, en el contexto, y poder desarrollar entonces una estrategia, vamos a llamarlo así, una estrategia de juego para ganar. ¿Y ganar qué? Bueno, en términos mercadológicos diríamos que es ganar mercado con nuestra solución, eh, con nuestra oferta de valor asociada a nuestro producto o servicio. Pero este,
no es simplemente un asunto de mercado. Y aquí les quiero tocar lo que hablan estos tres señores aquí, muy recomendados para que los puedan buscar. Se trata de Al Ries, Jack Trout y Kenichio Mae. Estos son tres clásicos del pensamiento estratégico, así como podríamos decir que hay que leer a Maquiavelo, que hay que leer a Sun Tzu, hay que leer definitivamente a Al Ries, a Jack Trout y a Kenichio Mae para permearse de lo que ellos nos hablan. Ellos nos hablan de varias cosas, pero cosas interesantes de las cuales nos podemos permear en esto es que hay que ir desarrollando capacidad para identificar tendencias. Y estas tendencias definitivamente pues tienen que ver con eh, eh, elementos que puedan desarrollar nuestra capacidad de identificar estrategias. Eh, por un lado, podríamos decir que tenemos lo que se llama el pensamiento experimental y el foresight. Bueno, foresight puede traducirse como una habilidad de previsión, de, de preparación, viendo o visualizando diferentes escenarios a futuro. Algunos le llamaban, digamos, desarrollar visión compartida futuróloga, ¿verdad? Al estilo de tener habilidades de ver el futuro, pero eso no se trata de, digamos, de tener una bolita mágica, sino es de identificar escenarios posibles y sobre esos escenarios posibles tener cursos de acción, es decir, estar preparado para diferentes escenarios potenciales que puedan ocurrir. Y por otro lado, pues ir desarrollando la capacidad de pensar a nivel experimental. Y eso es lo que llamamos entonces foresight o pensamiento experimental. Por otro lado, el jamming. El jamming aquí estamos asociados a que si vamos a tener un plan, siempre un plan va a ser mejor que ningún plan, pero ese plan tiene que ser flexible y tiene que estar pendiente de oportunidades que pueden ir surgiendo en el camino y nosotros tener digamos, un planteamiento claro en función de los escenarios que he creado, en función de ese foresight que voy desarrollando pero con ciertas flexibilidades para poder aprovechar las oportunidades que se van desarrollando. Y a eso le podemos decir un jamming. Y inclusive a nivel mercadológico es un jamming. Yo puedo determinar, por ejemplo, que la gente puede estar interesada más en la calidad del servicio que en el precio. Pero de repente, conforme voy desarrollando la mercadotecnia, voy encontrando que la gente va comparando lo que sería ese valor asociado por dólar a un value for money, y no es tal, estarían inclusive dispuestos a sacrificar cierta proporción o cierta parte del servicio a cambio de un beneficio económico. Y esas cosas tenemos que irlas identificando. Y así podríamos decir desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de uso energético, desde el punto de vista inclusive de buenas prácticas ambientales. Entonces necesitamos más jamming. Entonces en el jamming necesitamos, como en los grupos de jazz, una partitura que nos vaya guiando, pero tener la libertad de poder ajustar el objetivo, el sentido, el significado de esa partitura de acuerdo a cómo vamos desarrollando, en este caso, la obra musical. Y por otro lado, el timing. El timing es saber ir identificando los momentos correctos para ir desarrollando nuestros pasos. Eso verdaderamente es, pues, producto de la experiencia. Tenemos que aprender a nadar en esos océanos. Tenemos que aprender a ver cómo es que se dan las fuerzas del patrón competitivo y de esa manera, pues, ir desarrollando mejor sentido de oportunidad. Pues bien, cuando hablamos entonces de esa creación de escenarios, de esa previsión estratégica o ese strategic foresight, podemos verlo desde el punto de vista de un ciclo que podemos ir ensayando. Primero, pues tener preparación para poder plantearnos buenas preguntas acerca del futuro y estar constantemente viendo esas señales en el contexto, pero también ir viendo, digamos, cuáles son los elementos que direccionan o señalan los puntos principales de comportamiento en esos signos que estoy encontrando. Eh, Preparar entonces nuestra mente a nuevas cosas, a cambios inclusive en la parte táctica y estratégica del desarrollo mercadológico. Y ahí sí, desarrollar entonces ese pensamiento de previsión, estar preparado, eh, poder tener visiones múltiples del futuro como escenarios y cursos de acción. A partir de ahí, entonces puedo ir a un proceso reflectivo
reflexivo, perdón, y en esas reflexiones poder generar eh, pues nuevos significados, implicaciones sobre lo que es nuestra tecnología y por supuesto que nuestras nuevas ideas de cambio en nuestra propuesta de valor, simplemente para poder definir y priorizar acciones. Bien, algo que nos habla entonces Kenichi Omae, Al Ries y Jack Trout, y por lo cual estoy mencionándolo aquí, es que debemos pensar que nuestros mercados realmente no es un mercado así en genérico, sino que son personas. Entonces hay que tratar de ir a la mente de esas personas. Entonces, algo muy importante es no solamente cómo es nuestra tecnología, qué tan bien funciona, qué necesidad está resolviendo, sino cuál es el posicionamiento que hay alrededor de esa tecnología y cómo esa tecnología puede amoldarse, puede tener, digamos, un mejor marco de alineamiento con comportamientos culturales y también con formas de pensamiento. Ahí es donde decimos que entonces la mente es nuestro campo de batalla. Ahí es donde tenemos que entrar, ahí es donde tenemos que posicionar no solamente una marca, sino que tenemos que posicionar un concepto. En ese sentido, las nuevas tecnologías tienen una gran fortaleza y si son muy innovadoras, tienen la fortaleza de posicionarse rápidamente como una solución efectiva y, digamos, la primera eh, que nos da cierto beneficio. Se dice en mercadotecnia y posicionamiento que de repente es mejor ser el primero que ser el mejor. Y eso, pues hay muchos ejemplos de productos que no son necesariamente, productos y servicios que no son necesariamente tecnológicamente el mejor, pero que fueron los primeros y se posicionaron rápidamente en la mente de aquellos clientes en perspectiva. Estar abierto en el jamming a las oportunidades y el principio de la competencia. Si no tienes competencia ahora, pronto la vas a tener. Entonces hay que pensar constantemente en cuáles pueden ser otras ofertas que pueden darse potencialmente o si ya existen, estar constantemente monitoreando qué es lo que esos competidores están haciendo y nosotros tratar de tener un autoataque. No esperar a que nos ataquen desde el punto de vista competitivo, sino nosotros estar constantemente autoatacándonos y eso va a ser fuente de innovación, innovación, innovación con respecto a lo que otros pueden hacer. Cuando todos van hacia la derecha, tú vuelves a ver hacia la izquierda porque algo dejaron botado. Otro principio mercadotécnico muy importante es un principio táctico y ese principio táctico lo que nos dice es que debemos buscar lo que se llaman océanos azules y no océanos rojos. No océanos donde se están matando por una pequeña porción de mercado, sino ir a océanos azules donde hay mucho que pescar, hay mucho donde moverse, donde nadar y por supuesto que podemos flanquear ese gran océano con nuevos conceptos y por lo tanto también con nuevas posicionamientos de marca. Y de ahí, pues entonces es importante ser excelente, pero también es muy importante que nuestros clientes estén convencidos de eso. Hay que trabajar en las dos partes. Pues bien, leer las tendencias entonces y crear escenarios sobre esas tendencias. Hoy básicamente desde el punto de vista tecnológico, volvamos a ver estas tendencias que tenemos aquí a la mano. Estamos desarrollando y vamos a ver cada vez más negocios basados en inteligencia artificial basados en sistemas ciberfísicos y cuando hablamos de sistemas ciberfísicos no podemos dejar de pensar en la interconectividad, interoperabilidad y visualización. Y bueno, una de ellas mandatoria es la interconectividad. Entonces, hoy estamos pues prácticamente en negocios centrados en IoT y en inteligencia artificial. Definitivamente es, digamos, mandatorio volver a ver estas tecnologías y descubrir cuáles son las oportunidades que tenemos en el mercado. Por otro lado, la multicanalidad tiene mucho que ver con la cuarta revolución industrial. El hecho de que estemos desarrollando metaversos no es un nice to have, es porque cada vez más vamos a tener productos, servicios cuyo valor está en la multicanalidad, mundo físico, mundo virtual, mundo virtual, mundo físico, y como si fueran uno solo. Entonces, por eso es que cada vez vamos a tener gemelos digitales como parte de esa cadena de abastecimiento. Y esos gemelos digitales pueden ser humanos o pueden ser no humanos. Y dentro de los no humanos, pues definitivamente lo que es la robótica y especialmente lo que es la robótica de asistencia y robótica social es una gran tendencia. Aquí entonces tecnologías como HRI, que es en Human Robot Interaction o interacción humano-robot, o Human Machine Interaction. No es necesariamente un robot, pero sí una máquina ya interacciona con nosotros. Eh,
Pues bien, con esto en perspectiva, vamos a ver, revisemos. Primero analizamos oportunidades, creamos escenarios, con eso vamos desarrollando lo que es el foresight thinking, hacemos experimentos, investigamos el mercado y de esta manera podemos tener más claridad de hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Dentro de eso, vamos a tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, de segmentación, decisiones estratégicas con respecto a los canales, la entrega, decisiones estratégicas con respecto a los beneficios mercadológicos, beneficios que tienen que ver con nuestra oferta de producto o servicio en su totalidad desde el punto de vista mercadológico y ya no solamente desde el punto de vista de las tecnologías aplicadas. Entonces ahí tenemos beneficios de norma de ejecución, beneficios de tiempo, beneficios de lugar, beneficios de posesión. Todos estos elementos tenemos que ordenarlos, tenemos que ordenar nuestras ideas y para eso es que nos va a servir el plan de marketing. Comenzamos con el ordenamiento de cómo está planteado nuestro negocio. Volvemos entonces a nuestra fase inicial de concepción de nuestro modelo de negocio, donde podemos utilizar, por ejemplo, el esquema de Osterwalder y Pickner, o Pickner, eh, con respecto a lo que es el Canvas. Ya hay anteriormente desarrollado el tema sobre Canvas, en donde, bueno, vamos colocando la información pertinente en cada uno de estos, este framework analítico. Yo nada más quiero prevenir sobre algunos elementos. Vean que tenemos key partners aquí en el Canvas, tenemos, ahora ya hablé, relaciones con nuestros clientes, los segmentos, pero aquí quiero que pensemos desde el punto de vista tan táctico en dos cosas. Uno, en el terreno competitivo, y aquí quiero hablar de contexto, el contexto, patrón competitivo, quiénes son esos, digamos, actores dentro del factor, actores mercadotécnicos dentro del contexto competitivo. No es lo mismo, por ejemplo, competir en Brasil que competir en Uruguay, que competir en Costa Rica, hablando de simplemente terrenos geográficos. Pero no, también no es lo mismo competir o desarrollar nuestra oferta de producto y mercado en, digamos, en mercados muy pequeños a mercados de mucho más volumen. Hablemos, por ejemplo, de India o hablemos de China. Tienen otros patrones de comportamiento del cliente consumidor y también patrones de uso tecnológico. Entonces, esto es conocimiento del terreno sobre el cual vamos a trabajar. Inclusive, bueno, esto es un concepto que viene también de la estrategia militar. Sun Tzu habla mucho del conocimiento del terreno sobre el cual se va a desarrollar la estrategia. Y en segundo lugar, la competencia. Si no la tenemos ahorita, pronto la vamos a tener, dice Aldrich y Jack Trout. Entonces, no podemos pensar que vamos a lanzar nuestro producto y listo, lo lanzamos y no hay reacción. Muchas veces lo que hacemos con nuestra idea es darle ideas a los competidores, ya sea competidores indirectos o ya sea competidores sustitutos, y nosotros no tenemos la fortaleza de desarrollo de nuestro producto o servicio. Entonces, vean que esto no está tan claro ni tan fuerte en el Canvas. Yo aconsejo que entonces pongamos aquí unos cuadritos adicionales, o por lo menos un cuadrito adicional. A mí me gusta siempre poner también competencia. Y por otro lado, me gusta poner aspectos de si es una competencia directa, indirecta, potencial, sustituta, sus fortalezas, debilidades. Y ahora sí, otro elemento que quisiera enfatizar aquí es que ordenemos nuestras ideas con respecto a cómo vamos a crear beneficios, cómo se crea nuestro ROI. ¿Cuál es nuestra esperanza y cuál es el volumen de ventas que tenemos que desarrollar? Eso es muy importante para poder tener también un sentido de factibilidad sobre lo que va a ser la acción mercadológica. Bien, con esto en mente, vamos al segundo elemento. El segundo elemento es lo que vamos a llamar generadores de pedido y modificadores de pedido. Y aquí pues tenemos que pensar cómo el cliente, ya no nos vamos a poner desde la perspectiva de empresario, desde la perspectiva de fundador, de la perspectiva de desarrollador de la tecnología, investigación y desarrollo, no, vamos a ponernos desde la perspectiva de nuestros clientes en perspectiva, es decir, de las mentes de estos clientes consumidores beneficiarios. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién paga por el producto o servicio? ¿Quién influencia en la decisión de compra? ¿Quién va a usar el producto o servicio? Todo eso, esa unidad total de decisión y adopción que vamos a llamar cliente, pero que lo tenemos que ver como un conjunto de actores, un grupo total de decisión, a fin de cuentas, actúan por razones explícitas y razones implícitas.
para llegar al intercambio. Tenemos que entonces identificar cuáles son las fuentes de toma de decisión por un producto de otro. Al final, recuerden que estamos tratando de lograr la preferencia por nuestra tecnología y especialmente por nuestra marca, por nuestro posicionamiento, porque vendrán competidores y los competidores van a tener otras marcas, otros nombres, otros posicionamientos y van a tratar de ofrecer o cosas parecidas o cosas iguales incluso. Entonces nosotros tenemos que hacer una estrategia de blindaje de posicionamiento mercadológico. Bien. Eso también se le llama branding en términos mercadológicos. Bien, otro elemento, pues aquí tenemos que pensar es cómo se construye precisamente, cuál es la construcción de beneficio en nuestro modelo de negocios, cómo se monetiza, cómo se extiende la monetización y sobre qué base es que se sostiene la rentabilidad. Yo la voy a resumir en dos, voy a resumir que usted la puede sostener, bueno, en tres, digamos. Puede sostenerla sobre la base del margen, sobre ventas, sobre la base de la rotación o en una combinación de las dos. ¿Ok? El efecto sándwich significa que nosotros históricamente le hemos apostado mucho al margen. Y en el margen, pues hablemos de precio menos costo total entre el precio. Tenemos que analizar bien esta relación, tenemos que analizar muy bien cuáles son las franjas de precios sobre las cuales nuestros clientes en perspectiva están dispuestos a pagar por nuestro producto o servicio. Muchas veces pensamos que la variable precio es una cuestión de costeo, es decir, costo más margen y listo. Y no, tenemos que nuevamente ir al mercado, tenemos que hacer experimentos, tenemos que indagar sobre el comportamiento del consumidor y, y ir por la mayor oportunidad de negocio. Digámoslo así, si costo más margen me da $120, pero el cliente estaría dispuesto a pagar 900, ¿por qué le voy a pagar, por qué le voy a cobrar 120? Yo voy a arrancar sobre una base de descremaje del mercado, arrancando en 900. Claro está que hoy por hoy en una gran cantidad de ítems los márgenes van hacia la baja. Si los márgenes van hacia la baja, los márgenes sobre ventas, entonces ¿cómo sostengo la rentabilidad? Definitivamente va a ser sobre la base de la rotación y probablemente entonces para mantenerme competitivo, voy a tener que ser especialista en rotación. Rotación no es otra cosa que velocidad. Claro, velocidad en la entrega, al tiempo que doy calidad, al tiempo que doy confiabilidad. Y por otro lado, velocidad no es otra cosa que entonces tiempo de respuesta. Bien, con esto en mente, definitivamente tengo que ir trazando cuáles son las tácticas sobre las cuales mi estrategia mercadológica se va a fundamentar. Aquí, pues, ¿cómo asegurar la sostenibilidad financiera? Definitivamente yo me voy muchísimo al conocimiento práctico e inclusive histórico. No tenemos que tener gran base teórica para esto. Es el consejo de las abuelitas y abuelitos para hacer y cuidar el dinero. Consejos muy sencillos. El consejo del margen es compre barato y venda caro. Bueno, ese concepto, ese consejo que nos daban nuestros abuelos y abuelas se refería a que asegure el margen, asegure que va a tener margen, no venda con pérdida. A veces vender más es perder más. Entonces no es un asunto de venta, es un asunto de margen. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, hay que cuidar los cinco, hay que cuidar los centavos, porque los dólares o los pesos se cuidan solos. Aquí lo que nos está dando esta regla de oro es que muchas veces en aquellas cosas que están ocultas, costos ocultos, desperdicios ocultos, pequeños huequitos en el saco son los que van dragando toda la compañía. Entonces hay que cuidarlos, porque por otro lado los que son más evidentes son los costos explícitos, son los elementos de egreso más grandes, esos se van a cuidar solos. ¿Por qué? Porque son muy evidentes. Inclusive a la hora de hablar de, por ejemplo, de malas prácticas financieras, como el pago de beneficios por adelantado a los socios, jineteo de, de presupuestos, eh, endeudamiento de corto plazo a altas tasas de interés, por ejemplo, por medio de tarjetas de crédito. Esas son malas prácticas que van muy asociadas al no cuidar el dinero, digamos, en los detalles. Entonces, recordemos, cuidemos los centavos, cuidamos los cinco, porque los pesos y los dólares se, se cuidan solos. Bien, y una tercera regla es, no hay que tenerle miedo a la deuda.
Lo que hay que tener miedo es a no pagar. Eso nos decían los abuelos y abuelas. Eh, Esta regla, pues básicamente lo que nos dice es, mire, si vamos a buscar financiamiento, vamos a buscar funding, no le tengamos miedo. Lo que hay que tenerle miedo es a no poder cubrir las expectativas financieras de ese funding. ¿Y cómo lo tenemos que compensar? Bueno, lo tenemos que compensar con un análisis de nuestro flujo de caja neto en varios escenarios. Nuevamente, el foresight aplicado a la estructura financiera. A mí me gusta siempre pensar en un presupuesto en el peor de los casos y uno en el mejor de los casos, antes de pensar en alternativas de funding, de forma tal que tengamos los pies siempre sobre la tierra y apuntemos, por supuesto, a metas realizables. Eso nos puede ayudar muchísimo a incrementar nuestra probabilidad de sobrevivencia a 3, 5 años. Cuando ya tenemos esto ordenado, podemos entonces desarrollar dos cosas. Uno, lo que sería lo que se llama el marketing mix o la mezcla de mercadeo. Voy a definir entonces beneficios de producto, de forma. Voy a establecer esquemas de precio, como ya lo mencioné. Voy a determinar cuáles son mis mejores prácticas de acceso y ubicación, y cómo voy a concretar realmente el intercambio con mi proceso de entrega. Tengo que pensar en cómo voy a comunicar todo lo que estoy haciendo desde el punto de vista táctico. Ven que todo esto es táctico, este, con mis clientes en perspectiva, a quién me voy a dirigir dentro de esa unidad total de decisión. Muchas veces la promoción va a ir dirigida hacia quien toma la decisión, otras veces va a estar dirigida hacia quien usa el producto o servicio, otras veces va a estar dirigida a quien se beneficia del producto o servicio o influencia la decisión. Bien, entonces, esos son decisiones tácticas desde el punto de vista de promoción. Tengo que analizar mi gente. A veces no pongo dentro de un esquema mercadotécnico, especialmente cuando hablo de servicio, por ejemplo, en el front desk o, por ejemplo, en entrega, en cualquier contacto, atención telefónica, por ejemplo, inclusive hasta las formas tecnológicas que yo le puedo dar, lo que se llaman blueprints a mis robots o a mis chatbots. Todo eso tiene que estar pensado desde el punto de vista de mi posicionamiento y de cómo voy a construir marca. Por eso pongo aquí a la par lo que sería el brand strategy o lo que se llama branding. La construcción de marca, porque estoy tratando de competir no solamente en un estante o en un mercado geográfico, no, más que nada voy a competir en la mente de nuestros clientes en perspectiva. Entonces, definitivamente la gente que voy a contratar, nuestros vendedores, la gente que atiende en servicio, la gente que asesora, la gente postventa, la gente que presenta esta información es crucial en la mezcla de mercadeo. Y finalmente, pues entonces también todo lo que es el entorno físico del desarrollo de las actividades de marketing, y los procesos, especialmente los procesos en donde hay contacto directo de mi organización o de mi producto o servicio con nuestros clientes en perspectiva. Esas partes del proceso son de altísimo control, donde tengo que trabajar básicamente dos conceptos, un concepto de momento de la verdad y un concepto de momento de chasco. El momento de la verdad es en donde tenemos ese contacto cliente-organización, y es un momento de la verdad porque es cuando puedo construir satisfacción, cuando puedo construir posicionamiento. Es un momento de la verdad y ahí es donde vuelvo a la gente tan importante. Todos los elementos que están asociados a ese contacto. Por otro lado, puede haber un momento de chasco, que es en donde nuestro servicio, nuestro producto no funciona tan bien, donde se nos cae el app, donde no pudimos dar la información apropiada en el momento apropiado. Es decir, son chascos que puede tener nuestro cliente en perspectiva. Entonces, desde el punto de vista mercadológico, debo de definir cuál es mi estrategia de compensación o mi práctica o mi táctica para solventar rápidamente cualquier error que pueda tener yo en la dotación del servicio o en que la promesa de la propuesta de valor no se cumpla. Todo esto va a ir construyéndose también con un aspecto de imagen, que va asociado a la cultura y, por supuesto, a una visión de necesidades explícitas o deseos no explícitos, perdón, asociados a nuestro producto o servicio. Cuando ya tenemos todos esos condimentos claros, es cuando ya puedo ordenarlos en un plan de marketing. Básicamente, bueno, podemos buscar muchos esquemas. Un esquema más desarrollado como este, que primero presento un análisis de la situación total con el mercado, el producto o servicio, el patrón competitivo, el contexto, los segmentos, etcétera, luego la competencia, y a partir de ahí, pues entonces ya establezco objetivos y planes para un año, para 2 años, para 3 años,
en mi lanzamiento, luego consolidación y finalmente mejora continua de nuestra oferta de servicio, para ir entonces propiamente a lo que es ya el desarrollo de mi plan en el tiempo. Eh, la fidelización, pues se refiere a trabajar básicamente el branding, pero también tácticas para retener a nuestros clientes, especialmente si ya voy a estar pensando en, en competencia o también para captar clientes que no he captado, que pueden ser, están ahorita con competencia sustituta o ni siquiera conocen nuestro producto. En todo momento definir Key Process Indicators o KPIs para poder monitorearlos y saber que mi plan se está desarrollando bien y finalmente una revisión del plan en tiempo real. Esto, digamos, está a nivel más específico, pero bueno, para tener mayor claridad, digamos, conceptual, podemos irnos a un esquema más reducido. Y es, por ejemplo, este que está en 6 pasos. Primero, un capítulo de análisis de situación. Puede ser ahí un business case, ¿ok? Y donde voy a definir cuáles son las 3 o 4 elementos clave del mercadeo que voy a trabajar. Sobre eso voy a trazar objetivos. Debo trazar un objetivo de captación, cuántos clientes y cuándo. Eso lo vamos a traducir en ventas. Una cosa es intención de compra y otra cosa es ya la ejecución del intercambio con la compra como tal. Entonces, a mí me gusta separar esos dos objetivos en esos dos planos. Uno es primero dar a conocer y con una intención de compra, puede ser que no se ejecute, pero ir ya ganando clientes. Y por otro lado, objetivos de recompra. Muy importante. Y es que aquellos que ya nos compraron, ¿cómo hacemos para que nos vuelvan a comprar? Ya ahora sí, eso lo pongo en un plano estratégico, desarrollo entonces las tácticas con el marketing mix y con los puntos centrales de mi posicionamiento, como ahora vimos, cómo voy a ganar la mente de nuestro cliente de perspectiva, y eso lo traduzco en 2 o 3 grandes estrategias de marketing. Una puede ser de penetración de mercado, luego una de posicionamiento inicial y luego de fidelización, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí puedo tener otros esquemas de estrategia de marketing dependiendo del tipo de tecnología. Finalmente, pues ya voy a desarrollar las tácticas específicas y aquí pues ya tengo que buscar los medios específicos para poder ejecutarlos. Por ejemplo, si no tengo una lista de contactos de clientes, cómo la voy a conseguir? ¿Cómo voy a ir hacia los clientes? ¿Cómo voy a captar su información para poder darle seguimiento y poder estimular la recompra después? Todo ese tipo de cosas ya serían en el plano táctico. Y finalmente, cómo vamos a medir y monitorear nuestros resultados. Estos 6 elementos los puedo poner en una plantillita muy sencilla. Digamos, puede ser una matriz. eh, eh, y, y esto, pues, son diferentes tools. Nosotros podemos, en este momento, les puedo aconsejar 2 cosas. Uno, que sobre lo que sería el SOSTAC, hacer un prompt, por ejemplo, con inteligencias artificiales generativas, cualquiera de las plataformas que ustedes puedan escoger ahorita, y pueden ir a buscar fuentes de plantillas o templates, inclusive de procesos para poder desarrollar un modelo SOSTAC. Esa es una recomendación. Otra recomendación, también rápida, aprovechando la tecnología, es que ahorita tenemos una gran cantidad, podemos hacer una búsqueda de una gran cantidad de templates que ya son gratuitos y que nos ayudan a orientar, así como el Canvas, el llenado de esta información en un plan de marketing. Finalizo con algunas lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas, pues básicamente son consejos, algunos consejos. Primero, evite el nice to have en nuestra plan de marketing. Es decir, todo debe estar desarrollado, ojalá, hacia la construcción de mi posicionamiento en la mente del consumidor. Eh, no desarrollemos actividades que son bonitas solo porque, o interesantes solo porque van a ser interesantes, sino que tengan un objetivo, una meta de ganar fidelidad, de ganar prueba. Muchas veces tenemos que incentivar la prueba. Simplemente, mire, pruebe nuestro producto o tecnología, y si le gusta, después de eso, pues ya pensaremos en que usted va a querer adquirir nuestro producto o servicio. Es decir, no hagamos nada que sea simplemente porque otros lo hacen. No necesariamente vamos a estar copiando. Aquí, en evitar el nice to have, por supuesto que está en términos de no perder dinero, sino que todo lo que hagamos tenga un sentido de throughput.
y decimos throughput económico es, en este caso, el precio o la cantidad, vamos a decir, por el precio menos el costo, los costos directos, y a esto le quitamos todos los gastos de operación y ya con esto tengo yo una utilidad líquida real. Tenemos que garantizar esa utilidad líquida real en el tiempo. Entonces, mucho de lo que es evitar el nice to have es realmente tener orientación hacia la rentabilidad. Lección 2. Primero es tu idea, primero es su solución, primero es cómo satisfacemos el deseo y la necesidad, y luego es el funding. Aquí, pues entonces, si tenemos un buen modelo de negocios, una buena idea de negocios, garantizado que vamos a poder encontrar inversionistas para nuestro negocio. Entonces, no pongamos una cosa delante de la otra, sino que primero es tener una buena idea de negocio y que tenga un mercado potencial. Recuérdense de la causa de fracaso de emprendimientos que está asociada, falta de hacer match entre lo que es el producto y la necesidad de mercado. Entonces, eso nos obliga a desarrollar foresight, eh, pero al mismo tiempo ese foresight orientado, es decir, que en los escenarios que vamos a crear, vamos a tratar de encontrar lo que no es evidente, y lo que no es evidente está muchas veces asociado al comportamiento humano. Aquí les aconsejo este libro de Kim Woo-chung, que fue fundador y muchos años chairman de Daewoo. Eh, esta gran compañía, pues les, les aconsejo este libro, la verdad, que todas las calles están pavimentadas con oro. Es un libro que nos enseña mucho sobre este principio, el principio de ir a ver lo que otros no están viendo y que eso puede ser un gran negocio. La basura, a veces vemos basura y la basura no es negocio. Este, la interconectividad, es decir, los subproductos de la interconectividad, por ejemplo, las pérdidas, eso puede ser un gran negocio, eh, etcétera. Eh, Hay que tratar de ir a ver lo que no es evidente. Y finalmente, no confundir el agua con el hielo. Y esto lo dijo William Edwards Deming antes de fallecer en el año 93, cuando se le preguntó sobre los sistemas de calidad versus lo que es el mejorar en calidad de servicio y buscar la excelencia. Él dijo, usted puede aprender mucho sobre el hielo, pero no saber nada sobre el agua. Aquí lo quiero aplicar de la siguiente manera. Usted puede tener un plan de marketing, bueno, lindísimo, con unos templates y unos gráficos, pero bueno, que preciosos, técnicamente perfecto, pero realmente no tiene sustancia, no tiene táctica, no tiene beneficio, no tiene una propuesta de valor contundente, no tiene un product market fit. Es decir, tiene esas falencias que son la esencia del marketing. La esencia del marketing es cómo hago para satisfacer necesidades y deseos que provoquen un intercambio potencial. Y ese intercambio potencial se va a convertir en rentabilidad si tengo el precio y los márgenes y la rotación adecuada. Bien, pensando en eso, es que vamos a decir, bueno, lo más importante no son los elementos de forma en nuestro plan, lo más importante son los elementos estratégicos que están ahí adentro. Pues entonces podemos encontrar una gran cantidad de soluciones teóricas a lo que acabo de mencionar en esta charla, pero lo esencial no es, o sea, podemos utilizar cualquiera de ellos y de seguro que tienen cosas muy valiosas, pero lo más importante es que tenga sustancia, que tenga verdaderamente táctica y estrategia mercadológica el planteamiento de lo que voy a hacer. Entonces, aquí algunos consejos para que esto lo podamos tener siempre presente y no sea que confundimos el agua con el hielo. Primero, mantener la orientación al cliente. No dejemos de estudiar al cliente, no dejemos de ver constantemente lo que hace, cómo se comporta, cómo piensa, cómo toma su decisión de compra. Por otro lado, más que vender, hoy por hoy, especialmente con nuevas tecnologías y lo que usted vaya desarrollando, piense en cómo va a enseñar a comprar, porque el arte de ser rentable, financieramente sostenible y sobrevivir, pasar la meta de esos 5 años de sobrevivencia en los startups está en enseñar a comprar, especialmente cuando estamos utilizando algo que es muy innovador. Por otro lado, recuerde que no es tanto la tecnología es una herramienta de hoy, pero va a ir cambiando en el tiempo. Tu verdadero valor está en tu branding, en la construcción de ese concepto, de ese posicionamiento alrededor de un nombre de marca, en la mente de tus clientes en perspectiva. Eso va a crear todavía muchísimo más
duración en el tiempo. Ahí es donde tenemos la clave de las compañías que perduran en el tiempo. Por otro lado, la competencia puede ser una gran maestra. Definitivamente no le tengamos miedo a competir. La competencia es natural. Si no la tienes ahora, la vas a tener muy pronto. Es decir, es un elemento, es un actor mercadotécnico que hay que estar constantemente analizando e inclusive teniéndolo de nuestro lado. Y finalmente, pensemos en cuál es el valor por el dinero que nuestro cliente en perspectiva va a tener. El value for money es la esencia de la venta, no es el precio, no es el ingreso, es el value for money, porque el value for money es el que va a sostener esos ingresos y ese margen a lo largo del tiempo. Claro está, nosotros muchas veces como emprendedores solemos priorizar vivir, respirar 24/7 sobre nuestro producto o servicio, sobre nuestra tecnología, sobre nuestro negocio. Cuidado, porque otro elemento de sostenibilidad en nuestro negocio somos nosotros mismos. Entonces, me gusta siempre terminar con esta lección aprendida y es que el éxito sin salud es un fracaso. Definitivamente tuvimos una gran pérdida con el fallecimiento de Steve Jobs, pero imagínense ustedes cuántas cosas no estaría haciendo Steve Jobs en este momento. Eh, pues bien, cuidemos la salud, porque la salud es fuente de un éxito más permanente. Bien, hemos finalizado. Espero que estos elementos nos sirvan para realizar el plan de marketing en cualquiera de nuestros emprendimientos, especialmente tecnológicos. Aquí tenemos un resumen de los puntos principales que debemos considerar para que nuestro plan de marketing y nuestro negocio como tal sea sostenible en el tiempo. Mi nombre es Eldon Cadwell y espero que podamos compartir en otro momento más sobre estos temas de desarrollo de emprendimientos, especialmente tecnológicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión y cuídense mucho. Estamos en contacto. Muchas gracias.